Bueno chicos, última clase del curso. Rehabilitación cardiovascular, la doctora Paula Puig, del Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe. Hola, buenas noches. Ahora vamos a hablar de rehabilitación cardiovascular. Va a ser básico, solo conceptos y más o menos lo que se hace en la rehabilitación y en los pacientes postquirúrgicos. Dentro de la definición de lo que es la rehabilitación cardíaca, consiste en entrenamiento físico, básicamente, y en pautas de actuación psicológica en estos pacientes que salen de cirugía, en los pacientes con cardiopatía isquémica, que es la etiología más frecuente, se completa con el control de los factores de riesgo. La rehabilitación cardíaca se individualiza según la función del paciente y en muchos casos está relacionada con la patología de base, que tenés insuficiencia cardíaca, cirugía cardiovascular y existe la presencia de marcapasos, desfibriladores, trasplantado cardíaco y ancianos. Los programas de rehabilitación son aconsejados desde 1960 por la OMS con el objetivo que los enfermos cardiovasculares salgan de su internación o de la cirugía y se reincorporen en la sociedad lo más rápido posible. Estos sistemas están conformados por múltiples profesionales como lo son psicólogos, cardiólogos, especialistas en diabetes y nutricionistas. También hay profesores de educación física especializados en la rehabilitación cardiovascular. Los objetivos de la rehabilitación son lograr entrenamiento y mejorar la capacidad funcional, readaptación a las actividades cotidianas con mayor independencia y autoeficiencia, capacitar y modificar los factores de riesgo y el descenso del estrés, la depresión y la ansiedad que produce estos pacientes, y mejorar la calidad de vida. Dentro de la mejoría de la calidad de vida encontramos el aumento de la capacidad física por modificar el ámbito central, el incremento o menor deterioro de la función ventricular. Al ámbito periférico, mejoría de la función endotelial, aumento de la capacidad muscular, incremento en el tamaño y el número de las mitocondrias, la capacidad oxidativa de oxígeno, las crestas mitocondriales y la diferencia arteriovenosa, elevación del umbral de anginas por descenso de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sistólica, que hay muchos pacientes que no se pueden revascularizar completamente, por lo que es importante el ejercicio físico porque mejora la capacidad de oxigenar todo el miembro. En el ámbito respiratorio, el descenso de la disnea, la capacidad vital aumentada y la mejoría de la cinética diafragmática. Y lo psicológico, lo que ya les había dicho, descenso del estrés, depresión y ansiedad. Dentro de las indicaciones entrarían casi todos los grupos de cardiópatas. Son las cardiopatías isquémicas, el trasplante cardíaco, valvulopatías operadas, congénitos operados, insuficiencia cardíaca no descompensada, marcapasos desfibriladores y sujetos sanos como factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad. Y bueno, los otros son neurocirugía, pero dentro de las contraindicaciones absolutas disminuyeron notablemente conociendo los beneficios y los peligros del ejercicio en estos pacientes y estenosis aórtica severas asintomáticas. Contraindicaciones de forma temporal son las anginas inestables, patologías descompensadas como diabetes, insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión grave, procesos infecciosos en fase aguda, pericarditis, tromboflebitis, bronconeumopatías, y todos esos pacientes deben ser incluidos en el ejercicio físico una vez controlado todas las descompensaciones. Las fases de la rehabilitación cardiopulmonar existen 4 fases. La primera fase es en la hospitalización hasta el alta. Los pacientes durante los primeros periodos de internación se encuentran en UTI, en UCO o en cuidados intermedios. En lo del ámbito físico se trata de la movilización
precoz y se complementa con ejercicios pasivos y activos de las articulaciones. Y la educación y la evaluación en el aspecto psicológico de los enfermos es muy importante, ya que existen muchos miedos, aparece la depresión postquirúrgica y se debe explicar en el postquirúrgico y en el prequirúrgico la enfermedad del paciente, los riesgos que corre y cómo va a progresar en el tiempo, a él y a los familiares. La segunda fase es la de aprendizaje, se efectúa en el ámbito ambulatorio, con una duración de 3 meses y comienza en la segunda o tercera semana del evento agudo. O sea, los postquirúrgicos, una vez pasada las 2 semanas, cuando ya le sacaron los puntos de la esternotomía, pueden arrancar rehabilitación. El enfermo realiza entrenamiento físico y obtiene información para el control de los factores de riesgo nuevamente, y es recomendable la realización de una prueba de esfuerzo que informa la intensidad de ejercicio, la frecuencia cardíaca, entrenamiento, el riesgo de arritmia, la respuesta tensional y la capacidad física inicial antes de comenzar con el ejercicio físico. Estos pacientes, los postquirúrgicos, es recomendable luego de las 4 a 6 semanas de haber sido operados. Los pacientes que van al gimnasio van de 2 a 3 veces por semana y realizan ejercicio físico controlado, actividad aeróbica en bicicleta o en cinta, caminata, y una duración y intensidad creciente que debe empezar desde los 10 minutos hasta llegar a los 30-45 minutos de actividad aeróbica. Y luego se realizan ejercicios de estiramiento, movimiento de las distintas articulaciones y ejercicio de musculación, principalmente en los postquirúrgicos del tren inferior. El superior no, por la esternotomía hasta la cicatrización. Que se realicen esos ejercicios durante 15 minutos a cargas bajas. En la fase 3 de rehabilitación, los pacientes ya no hay necesidad de monitorización intensiva y se prescribe el plan de acuerdo a los parámetros de la prueba de esfuerzo, que puede ser una SPEC, una ergometría o una espiroergometría, los test de consumo de oxígeno. El objetivo de esta fase es desarrollar un entrenamiento físico igual o superior al que ya poseían los pacientes y evitar la progresión de la patología y un nuevo evento cardiovascular. Si el paciente evoluciona favorablemente en este periodo, que adquiere una capacidad funcional superior a los 6 a 7 MET, ya puede pasar a una siguiente etapa, que es una que no necesita supervisación, que sería una fase de mantenimiento que va desde los 6 meses en adelante, y el paciente realiza ejercicios automonitorizados. ¿Qué significa esto? Que a partir de su prueba de esfuerzo se le indican los ejercicios que puede realizar y se le da la frecuencia cardíaca dentro de la cual se puede manejar el paciente. Pueden acudir a un gimnasio común y llevar la prescripción médica, y se realiza un programa de entrenamiento y orientación por el equipo multidisciplinario, y las evaluaciones son semestrales para actualizar la prescripción. La meta es mantener la capacidad funcional ya alcanzada en la etapa anterior, y después se clasifican dentro de los grupos de riesgo en bajo, moderado y alto riesgo. Dentro de los bajo riesgo está la clase funcional 1-2, mayor a 7 MET, ausencia de insuficiencias cardíacas, función ventricular izquierda preservada, ausencia de signos de isquemia en reposo, respuesta adecuada de la tensión ante el esfuerzo y ausencia de arritmia compleja y capacidad de autoevaluación, porque hay pacientes que no se pueden autoevaluar y superan lo prescripto por el médico. Los de moderado riesgo entran en una clase funcional también 1-2, con la capacidad funcional mayor a 6 MET, pero en tienen isquemia o TB en esfuerzo, mayor a 6 MET, y la fracción de eyección en el límite de la normalidad en reposo. Y los de alto riesgo ya superan la clase funcional 2, tienen menor de 6 MET, tienen 2 o más infartos, disfunción ventricular de reposo, infradesnivel del ST
o angina de esfuerzo, caída de la tensión arterial en esfuerzo, paro cardíaco previo o TB durante el esfuerzo. Esos pacientes necesitan control continuo, no pueden hacer actividad física si no están controlados. La prescripción de ejercicio se realiza según la intensidad, si se basa en las pruebas ergoespirométricas, que serían los test de consumo de oxígeno. El entrenamiento se prescribe entre el primer limiar anaeróbico y el segundo limiar, o punto de descompensación respiratoria, que el primer limiar anaeróbico es cuando el paciente comienza a hacer ejercicio aeróbico, llega a un punto en que el metabolismo aeróbico ya no es suficiente, tiene que pasar a un nivel de metabolismo anaeróbico sumado al aeróbico, y de ahí en adelante llega a otro punto que sería el segundo limiar, donde ya no se puede compensar la acidosis que presenta por la actividad física, y en ese punto es el mayor esfuerzo que puede hacer el paciente. Entonces se toman dentro de esos dos limiares anaeróbico y de punto de descompensación anaeróbica la frecuencia cardíaca, y se prescribe dentro de esos dos puntos. Y si se basa en la ergometría o el SPEC, se basa según la intensidad de ejercicio y la frecuencia cardíaca de reserva, que es la frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, y en ese caso es aconsejable que utilicen la de reposo entre 50 y 70%. Y se sacan mediante la fórmula de Carbone, que es esa básicamente, frecuencia cardíaca máxima menos de reposo por el porcentaje de entrenamiento, que sería entre el 50 y 70%, más la frecuencia cardíaca de reposo. El tipo de ejercicio es actividad que utilicen la mayor cantidad de músculos y puedan ser mantenidos por prolongado tiempo y de forma rítmica, como caminar, correr, ciclismo y natación, pero no competitiva. Los ejercicios de resistencia dinámicos y de baja a moderada intensidad se deben realizar entre series de 12 a 15 repeticiones con intervalo de descanso entre las series. Es recomendado entre 12 o 15 repeticiones porque cuando los mandamos a un gimnasio fuera de donde lo están supervisando, los pacientes tienden a hacer menos repeticiones con más peso. Y el ejercicio de elongación al inicio y al final de las sesiones. En los pacientes postquirúrgicos, CRM, CRB, es frecuente la presencia de anemia discreta, por eso hay que tener precaución cuando salen de las cirugías y van a rehabilitación, y la hiperactividad simpática que da lugar a disnea y taquicardia desproporcionada con el esfuerzo. Se aconsejan esos pacientes diversos ejercicios respiratorios y programas de marcha o bicicleta progresivos en distancia e intensidad. Transcurridas las 4 o 6 sesiones, como les decía antes, se aconseja realizar el test de esfuerzo para ver qué esfuerzo puede realizar el paciente. En estos pacientes el tipo de ejercicio se sugiere el dinámico, el aeróbico, la intensidad moderada con control de frecuencia cardíaca, la percepción de esfuerzo por la escala de Bohr, porque ya que no tenemos la ergometría o el SPEC para evaluar el esfuerzo, se utiliza la escala de Bohr para evaluar el cansancio del paciente. La duración de cada sesión es de 20 a 60 minutos, empezando de a 10 minutos por sesión. Primero empiezan de media hora, arrancan 10 minutos caminando, se los evalúa, se le toma la presión, la frecuencia cardíaca, la oxigenación y se hace estiramiento, equilibrio y se complementa con los ejercicios del tren inferior principalmente y el trasplante cardíaco. Como decía hoy Cristian, la rehabilitación ofrece importantes efectos positivos en los pacientes trasplantados cardíacos, facilita la vuelta a la actividad sociolaboral rápidamente y los candidatos a trasplante deben iniciar entrenamiento físico pre-trasplante para ya llegar
al trasplante con una buena capacidad funcional y evitando también la pérdida de musculatura y ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca. Si el programa se indicó previo al trasplante, el paciente ya está familiarizado con los movimientos que puede hacer, con los ejercicios que puede realizar, y luego del trasplante arranca lo más pronto posible la rehabilitación para recuperar lo que estuvieron internados por largo periodo de tiempo. Bueno, y básicamente es eso. Vamos a ver.